Hola, en este tutorial te mostraré cómo crear animaciones sorprendentes con cualquier personaje. Observa la siguiente animación. Este video es completamente falso, fue creado por la inteligencia artificial. También puedes observar el tiempo de duración del video y aún no se detiene, pero voy a pararlo aquí. Ahora mira cómo baila uno de tus famosos. Con esta nueva IA que está en modo beta y es completamente gratis, puedes dar vida a cualquier personaje y con una duración extendida. En este video te enseñaré cómo usar esta herramienta, pero en el próximo tutorial te mostraré cómo crear cortometrajes. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a esta plataforma. La herramienta se llama Bigle.ai. Una vez ingresado, aquí debemos ir en esta parte donde dice ingresar modo beta. Entonces presiono sobre esta opción. Una vez presionado te va a mostrar una nueva ventana e ingresaremos a Discord. Debemos aceptar la invitación y esperamos a que se muestre la ventana de Discord. Una vez que estamos dentro de Discord, aquí me está indicando que ya estoy dentro de la plataforma o herramienta Bigle. En esta parte nos vamos a ubicar en la parte de abajo y debemos ingresar a cualquiera de estas salas. Entonces voy a seleccionar la sala 3. Recuerda que es una sala pública y siempre debes tener cuidado con todo lo que puedas observar. Presiono sobre esta opción. Ahora sí, ya estoy dentro de la sala. Vamos a empezar a crear. Una vez ubicado en la última parte, aquí voy a hacer clic en la opción de más. Presiono sobre esta opción y utilizar aplicaciones. Seguidamente me va a mostrar esta ventanita donde voy a seleccionar Bigle y estas son todas las opciones o parámetros que tiene esta herramienta. Como primera opción empezaré a animar y vas a ver lo rápido que se puede hacer. Presiono sobre esta opción. Seguidamente aquí me dice que debo subir una imagen. Debo adjuntar el archivo. Una vez cargado la imagen, seguidamente debo ingresar un prompt. Te sugiero que lo escribas en el idioma inglés para que la plataforma pueda comprenderlo mejor y así la animación lo creará de una manera más adecuada. Para esto voy a agregar una nueva ventana y en esta ventana utilizaré el traductor de Google. Una vez ingresado, escribes el texto en tu idioma y copias el texto traducido al inglés. Seguidamente regresas a Discord y pegas el texto. El prompt que he escrito es una persona caminando. Ahora voy a ir a la opción de background, es decir, el fondo de la imagen. Tenemos tres opciones, blanco, verde o de la misma plantilla. Voy a seleccionar blanco. Clic sobre esta opción, es decir, le va a poner un color de fondo blanco. Y por último me dice si quiero afinar o no. En este caso lo voy a poner off, pero tú puedes ponerlo en on. Una vez completado toda esta información, presionas la tecla Enter. Ahora solo es cuestión de esperar unos segundos y obtendremos nuestros resultados. Ya tenemos nuestros resultados y ahora lo visualizamos. Un poco gracioso, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos ha creado la herramienta. Es por ello que es muy importante escribir un buen prompt para solicitarle lo que realmente estamos necesitando. Pero igual, me pareció muy interesante este video. Ahora te mostraré cómo utilizar otro parámetro, pero a opinión personal es más controlado y se obtienen mejores resultados a comparación del parámetro usado. Para ello, vamos a hacer clic en más, utilizar aplicaciones. Seguidamente ya no vas a seleccionar Animate, sino Mix. Hago clic sobre esta opción. Aquí me va a mostrar dos opciones. En la primera debo insertar una imagen y en la segunda debo subir un video. Es decir, lo que voy a hacer es que la imagen haga el movimiento de lo que está en el video. Vamos a verlo. Después de cargar la imagen, ahora subo el video. Cargado el video, voy a ir a la opción background y aquí me da dos opciones. Bien, el fondo va a ser blanco o verde. Voy a dejarlo en blanco. Y seguidamente me dice si deseo o no afinar. Voy a decirle que sí, esta vez en on. Ahora presiono la tecla Enter y nuevamente esperamos los resultados. Una vez obtenido los resultados, voy a presionar en play para poder verlo mejor. Impresionante, ¿verdad? En pocos segundos generé deepfake con este famoso. Lo hice caminar. Y lo mejor de todo es que tiene una duración extendida. La duración es de 17 segundos. Ahora te explico lo que ocurrió. Voy a regresar al prompt y aquí lo tenemos. Lo que pasó es que se combinó la imagen con el video, donde la imagen suplanta al personaje del video, pero se mantiene todos los movimientos. Y lo que hace la IA es crear un nuevo video completamente falso. A este fenómeno se le llama deepfake. Ahora voy a crear otra animación, voy a hacer clic en más, seguidamente voy a hacer clic en utilizar aplicación y voy a regresar a Bigle. Aquí vamos a ver todos sus parámetros y nuevamente selecciono Mix. Hago clic sobre él y subiré nuevamente la imagen. Continúo con la imagen del hombre araña. Ahora voy a subir un video donde se baila la danza árabe. Hago clic sobre esta opción
Una vez cargado el video de la danza árabe, como puedes visualizarlo, ahora debo ingresar el background. Antes de ingresar background te voy a dar algunas sugerencias para que puedas crear mejor el video. Por ejemplo, aquí en este video observamos todo el cuerpo completo de este personaje. Entonces la imagen que suplantará también debe mostrar todo su cuerpo, como puedes verlo en este momento. Pero si tú pones una imagen con la mitad del cuerpo, lo que va a ocurrir es que la IA lo creará de acuerdo a su criterio la parte restante. Una vez dicho esto, ahora completo los demás parámetros restantes. Presiono la tecla Enter y vemos los resultados. Vas a ver lo gracioso que es. Ya tenemos los resultados y voy a presionar en Play para que puedas visualizarlo. Pero voy a poner pausa porque este video tiene un sonido de fondo, tiene una música. En sí, el video que estoy reemplazando tiene una música de fondo y cuando se creó el nuevo video se mantiene ese sonido de fondo. Entonces, si lo reproduzco, escucharás la música, pero para evitarme todos los problemas de copyright, silencié el volumen. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con esta herramienta? Y como te mencioné al principio, en próximos tutoriales te guiaré para crear tu propio cortometraje. Así que suscríbete. Y también déjame tus comentarios de lo que te está pareciendo hasta ahora este video. Ahora pasaremos al siguiente parámetro. Vamos a hacer clic en esta parte, en más, utilizar aplicación, repetimos el proceso, pero esta vez vamos a seleccionar Ideate. Con esta opción crearemos una imagen con la misma inteligencia artificial y le vamos a dar un movimiento. Vamos a verlo, presiono sobre él y aquí me dice que ingrese el prompt de la imagen que deseamos crear. Le estoy solicitando que cree un duende, obviamente que lo estoy colocando en el idioma inglés para que la herramienta entienda mejor lo que estoy requiriendo. Seguidamente voy a darle la animación. La animación que escribí es un duende corriendo. Ahora selecciono los demás parámetros y presiono la tecla Enter. Esperamos los resultados. Ya tenemos el resultado y aquí nos ha devuelto lo siguiente. Observamos la imagen, esta es la imagen creada y esta es la animación que le ha dado. Voy a hacer clic sobre él para poder visualizarlo. Lo impresionante es que no solamente ha animado el video, también ha añadido un sonido de fondo y es gratis. Ahora utilizaré el mismo prompt, pero voy a solicitarle que mantenga el fondo de la imagen creada. Una vez completados los mismos parámetros, ahora presiono la tecla Enter y vamos a ver cómo lo crea. ¿Repetirá la misma imagen o generará otra imagen? Después de unos segundos de espera, observamos los resultados, pero visualizamos que no es la misma imagen, es distinta. Y el video obviamente que es distinto, pero vamos a visualizarlo y escucharlo. ¿Qué te parece este parámetro? Déjame tus comentarios en la parte de abajo, pero quizás mejorando el prompt podríamos obtener mejores resultados. Ahora te muestro algunos videos creados. Y para estar terminando, si deseas crear historias animadas con inteligencia artificial completamente gratis y en pocos segundos, el tutorial está apareciendo encima de la flechita roja. Mira lo más antes posible porque puede volverse de paga. Y si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que vistes, apóyame con un me gusta. También suscríbete y muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.